Tiene 57 años, es veterinario, docente en la Universidad Nacional de La Plata, es platense, además es maratonista y excombatiente. Hoy en Contame, Fernando Marino. ¿Cómo estás? Bien, Vero, un placer estar acá con ustedes. ¿Bien? Un placer, sí. Bueno. Muy bien, muy bien. Contanos, ¿cómo están los excombatientes hoy? Vamos a empezar de hoy para atrás. Mirá, tratando de sobrevivir. Nosotros siempre decimos que la posguerra es aún más dura que la guerra misma. Y es básicamente porque la posguerra no termina. La guerra tiene un principio, tiene un fin, pero en realidad la posguerra no termina, no tiene una finalización ni una expectativa de que finalice. Y la prueba de lo que te digo es ni más ni menos que los números que avalan lo que te decía. Hoy tenemos un mayor número de muertos por suicidios entre los excombatientes que los caídos durante la propia guerra. Así que eso te marca un poco la dureza de reinsertarse en la sociedad, de tener una vida cotidiana como cualquier otra persona. Los daños que produce la guerra recién estamos tomando conciencia con el paso del tiempo de lo que producen sobre los soldados que participamos de una guerra. Hoy por hoy estamos percibiendo los problemas de salud que aparecen, que no condicen con la edad que tenemos y la lógica de una población común, por lo cual al día de hoy, más allá de que todos los problemas que durante este tiempo, estos 37 años, fuimos resolviendo, como los de trabajo, los de obra social, en fin, los de salud, más allá de eso tenemos una vida un poco distinta a lo cotidiano y muy difícil. ¿Y en lo personal cómo hiciste? ¿Tenés 3 hijos? ¿Será un tema presente en tu casa? Nunca intenté que mi situación como excombatiente fuera central en mi vida, porque también entiendo que es algo que la vida me presentó y a la cual tengo que superar, y que a todas las personas la vida nos presenta situaciones difíciles. A mí me tocó la guerra, pero a cualquier otra persona también la vida le presenta situaciones difíciles. En mi caso particular, la universidad fue una gran herramienta, porque cuando yo volví de la guerra en el mes de junio del año 1982, había hecho previamente el ingreso a la Facultad de Ciencias Veterinarias, y de hecho yo estaba en la guerra muy preocupado porque en los meses de febrero y marzo del año 82 había hecho el curso de ingreso, había ingresado en una situación difícil porque en aquel momento había cupo para ingresar, además del examen de ingreso, y estaba ya preocupado porque pensaba que iba a perder mi banca. Pero bueno, la universidad se portó muy bien, siempre reconozco y lo valoro y lo tengo muy presente. De hecho, en el hall central de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la universidad hay una placa que nosotros pusimos en agradecimiento a las autoridades de aquel momento, porque no solo nos recibieron, nos atendieron, sino que no solo no perdimos la banca, sino que además nos ayudaron para recuperar el semestre perdido, en el primer semestre del año 82. Y bueno, eso me ayudó muchísimo, porque yo, ni bien llegué de la guerra, en las propias vacaciones de invierno nos pusieron a recuperar, y recuerdo muy bien que todos los docentes estaban a nuestra disposición, y por la mañana cursábamos el segundo semestre de aquel primer año de veterinaria y por la tarde cursábamos el primero, así que estuve esos meses tan difíciles que son los primeros después de la guerra compenetrado en el estudio. Por supuesto que también mi familia, el amor en el hogar, en fin, el deporte, porque vos dijiste muy bien que soy maratonista y también el deporte me ayudó, en fin, tuve ese acompañamiento que particularmente a mí me sirvió muchísimo para poder volver a tratar de tener una vida cotidiana normal. También estar con otros compañeros que volvieron, eso también ayuda, bueno, a exorcizar lo que pasó allá. Por supuesto, esa fue la gran primera función que cumplió mi centro, que es el CECIM, el Centro de Excombatientes en Islas Malvinas, de aquí de La Plata, que desde un comienzo tuvo esta gran función, que fue contener a los que habíamos estado en Malvinas. La Plata es una de las ciudades que más soldados envió al conflicto, y en la zona de La Plata y obviamente
partidos vecinos, había muchísimos excombatientes. El CECIM, la primera función que cumplió fue cobijarnos, darnos un lugar donde nosotros podíamos ir, donde podíamos hablar, donde sabíamos que nuestro interlocutor nos iba a entender de qué le hablábamos, a comprender, entendía de qué problemas les hablábamos, qué planteamos, y eso también, por supuesto, fue un gran lugar de contención en sus comienzos. Luego, por supuesto, siguieron otras luchas, pero al principio fue de gran ayuda para nosotros. Se hablaba de los compañeros que quedaron allá, Por supuesto, fue la otra gran lucha. El CECIM históricamente no solo sirvió para nosotros que habíamos vuelto, sino también en las luchas de nuestros compañeros. Para nosotros son los verdaderos héroes de Malvinas, nuestros compañeros caídos, y por supuesto que ahora con el paso del tiempo tenemos muchos logros que nuestro centro consiguió, como por ejemplo la identificación de nuestros compañeros. Nosotros estábamos en total desacuerdo con las placas que estaban en el cementerio de Darwin, que decían soldado argentino solo conocido por Dios, porque de hecho nosotros los conocíamos, así que no eran solo conocidos por Dios. Era un reclamo que en realidad lo tendrían que haber llevado adelante las Fuerzas Armadas. El ejército que nos había mandado sabía perfectamente a quiénes había mandado, sabía quiénes habíamos vuelto, por supuesto que sabía quiénes no habían vuelto, así que era cuestión de recurrir al equipo forense, de antropología forense argentino, que está perfectamente preparado, lo demostró, para poder identificar a nuestros compañeros. Pero las Fuerzas Armadas nunca exigieron, porque además, obviamente, el equipo forense puede, además de identificar a nuestros compañeros, podía determinar las causas de sus muertes, determinar el estado en el cual habían muerto, qué habían hecho, que es algo que nosotros estamos reclamando en la actualidad. Pero bueno, como el ejército no lo hizo, nosotros como nuestra entidad, como el CECIM La Plata, encabezamos ese reclamo de identificación, porque además consideramos que las madres de esos héroes nacionales que nunca recibieron de parte del ejército argentino una notificación o una explicación o simplemente un motivo por el cual sus hijos habían dado la vida, merecen saber no solo dónde están, que es algo que hoy por hoy sí ya lo saben, sino además en qué condiciones y qué hicieron sus hijos. Perdón, a veces me emociona hablar de mis compañeros, pero merecen saber esas madres que hicieron sus hijos por nuestro país, porque son héroes nacionales. Se ha hablado mucho de todo lo que les faltó en el frente de combate, ¿no? Esto del frío, el hambre, no es mito, es verdad. Por supuesto que es verdad, y nosotros es uno de las grandes deudas pendientes que tiene el ejército argentino o las Fuerzas Armadas con nosotros, porque uno de los principales reclamos que hacemos es que nos enviaron a una guerra que no era nuestra. Nosotros no éramos soldados. De hecho, yo te conté que yo era un joven que había terminado el secundario y que lo único que deseaba era estudiar en la universidad. Estabas ahí por el servicio militar obligatorio únicamente. Solo por eso, por supuesto, porque debía cumplir y no iba a resistirme a cumplir con la ley, obviamente, pero el ejército me envió en condiciones que no eran las adecuadas, ni con el armamento, ni con la ropa adecuada, ni con el alimento adecuado, enfrentándonos a un ejército que sabíamos que era muy superior a nosotros, porque era un ejército profesional. Y entre otras cosas que reclamamos siempre fueron las condiciones en las cuales fuimos enviados, que por supuesto que no eran las adecuadas. Nosotros cumplimos con lo que debíamos, pero el ejército no cumplió con nosotros en lo que debía. Tampoco la justicia, ¿no? Debería haber avanzado la investigación en las responsabilidades de aquellos que los enviaron, pero también de los que estaban allá en el frente de combate, digo, con sus soldados. Por supuesto, es otro de los reclamos que nuestro centro llevó adelante, y de hecho hay causas penales en los juzgados que corresponden, que presentó el CECIM por causas de torturas, porque por supuesto que el ejército y sus miembros que aquí en el continente hasta el 1 de abril del año 82 con pruebas en la justicia torturaban o reprimían a los jóvenes argentinos,
luego del 1 de abril, el 2 de abril, continuaron con esos procederes porque una persona que es capaz de hacer semejantes cosas y barbaridades como torturar a un joven no cambia por más que uno el 2 de abril lo ponga en las islas. Ni siquiera esas personas son mis héroes, por supuesto, porque son torturadores con causas que están comprobadas. De hecho, Astiz, por ejemplo, estuvo, para nombrar a una persona emblemática, sí, estuvo en las Georgias del Sur y así que nosotros, por supuesto, que presentamos causas judiciales y esperamos que la justicia resuelva por torturas en Malvinas a soldados que estaban defendiendo nuestro país, ¿no? Fernando, vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, seguimos en Contame en el canal de la universidad.